Un saludo a todos. Vamos a resolver este ejercicio que hice. Luego de balancear la ecuación, determine el coeficiente del agente oxidante. Muy bien. Aquí vamos a utilizar un método de balance conocido como el método redox. Un método que se suele emplear sobre todo cuando la ecuación está formada por más de 4 fórmulas. Consta de varios pasos, así que vamos a dar indicaciones en cada uno. A ver, el primer paso consiste en asignar a cada elemento de la ecuación su correspondiente estado de oxidación. Y para eso existen reglas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una regla dice que si tenemos un metal que pertenece al grupo 1A, como el potasio, por ejemplo, símbolo K, entonces su estado de oxidación es +1, de todas maneras. Hay otra regla que dice que el estado de oxidación del oxígeno más usual es el -2, ¿no? Bueno, también hay otra regla que dice que el hidrógeno, cuando está unido a no metales, su estado de oxidación es +1. ¿De acuerdo? Muy bien. También hay otra regla que dice que al sumar las cargas de un compuesto, el resultado tiene que ser 0. Entonces aquí, por ejemplo, si este es +1, el cloro tendría que ser -1. Al igual que en este caso, también -1. Pero en cambio, cuando el cloro está sin formar compuesto, ¿de acuerdo? Es decir, cuando no estaba unido a otro elemento distinto a él, pues su estado de oxidación correspondiente es 0. Bien, como ven, estas son reglas que voy a asumir que ya las conoces y voy a completar solamente los estados de oxidación restantes. Acá sería +6, acá sería +3 y aquí -1. Una vez que hayamos hecho eso, pasamos al siguiente paso. El paso 2 dice que hay que determinar qué elemento se reduce y qué elemento se oxida. ¿Y eso cómo lo descubrimos? Bueno, simplemente si el estado de oxidación de un elemento disminuye de valor, entonces ese elemento se reduce, mientras que si el estado de oxidación se incrementa, pues ese elemento se oxida. Muy bien, observa aquí. El estado de oxidación del cromo es +6 en los reactantes, pero en el producto es +3. Ahí estamos notando que el estado de oxidación está disminuyendo. Por lo tanto, el cromo es un elemento que se reduce. Y por el contrario, aquí el cloro, ¿de acuerdo? Es -1 en los reactantes, pero en el producto es 0. Eso quiere decir que este elemento se oxida. Muy bien, listo. El siguiente paso, el paso número 3, consiste en balancear estos elementos. Vamos a balancearlos. ¿Ya? Balancear. Pero solamente estos dos últimos elementos, el cromo y el cloro. Aquí el cromo tiene, por ejemplo, 2 átomos, pero en el lado de los productos solamente hay un átomo. Así que esto lo solucionamos colocando un coeficiente 2 delante de la fórmula. Y listo. Ahora el cloro. Vamos a balancear el cloro, pero solamente vamos a tomar en cuenta esta fórmula y esta otra. No vamos a tomar en cuenta esta otra fórmula que está aquí o esta que está aquí también, aunque tengan cloro. Eso lo vamos a dejar para el final. ¿De acuerdo? Y eso es porque en estas fórmulas que estoy indicando, el estado de oxidación del cloro es -1. Es el mismo que tenía en el lado de los reactantes. Pero se debe tomar en cuenta, en el paso 3, solamente la fórmula que contenga el estado de oxidación distinto al que tenía en los reactantes. ¿De acuerdo? Bien, entonces, tomando en cuenta, dicho esto, esto lo voy a quitar ya. Aquí tenemos entonces 2 átomos de cloro. Y al otro lado también debería haber 2 átomos de cloro. Entonces, esto lo solucionamos colocando un coeficiente 2 delante del HCl. Bien. Hemos terminado el paso 3. Ahora, el paso 4 es un paso que consiste en determinar las cargas. Las cargas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mira. El estado de oxidación del cromo es +6. Entonces, cada cromo posee carga +6, pero aquí hay 2 átomos de cromo. Entonces, la carga total sería el producto, ¿no? +6 por 2, sería +12. ¿De acuerdo? Aquí hacemos algo parecido. +3 por 2, +6. Entonces, hemos determinado la carga de
el cromo a ambos lados. Ahora hacemos lo mismo con el cloro, ¿no? Entonces aquí, que es -1, por 2 sería -2. El otro lado, como es 0, pues por 2 sigue siendo 0, obviamente. Ahora, eso es el paso 4. Pasamos al paso 5. El paso 5, es un paso que nos pide hallar el número de electrones ganados y también el número de electrones perdidos. ¿Y eso cómo se halla? Eso se halla restando las cargas. ¿De acuerdo? Si tú restas aquí, sería +6. Y abajo, -2. ¿Qué significan estos resultados? Mira, positivo significa que gana. Entonces, gana. Gana 6 electrones. En cambio, negativo significa que pierde. Pierde 2 electrones. ¿De acuerdo? Entonces, el cromo ha ganado 6 electrones y el cloro ha perdido 2 electrones. Ahora, cuando una ecuación está balanceada totalmente, la cantidad de electrones que se gana es igual a la cantidad de electrones que se pierde. ¿De acuerdo? Bien. Aquí no coincide porque, obviamente, esta ecuación aún no está balanceada. Por eso es que el siguiente paso, el paso número 6, nos pide que igualemos esas cantidades. Hay que igualar lo que se pierde con lo que se gana. Igualar. Y para eso, lo que vamos a hacer es multiplicar. Vamos a multiplicar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si aquí se gana 6, para que se pierda 6, ¿por cuánto multiplicamos a este numerito? Para que se pierda 6, multiplicamos por 3, ¿verdad? Pero para que esto sea realmente así, lo que debemos multiplicar por 3 son los coeficientes. Los coeficientes que están vinculados con esos electrones perdidos. Entonces acá sería por 3, y aquí también por 3. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí, en vez de 2, quedaría finalmente 6. Y aquí, que es 1, quedaría finalmente 3. Muy bien, ahí está. Listo. Entonces ya con eso, pues, se gana 6 y se pierde 6. ¿De acuerdo? Muy bien. El paso número 7, es un paso que implica aplicar tanteo. 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 ¿De acuerdo? Y el tanteo consiste, pues, en ir colocando coeficientes y cuando sea necesario cambiar unos por otros, ¿de acuerdo? De tal manera que todos los átomos estén balanceados. Ahora, cuando apliquemos tanteo, te sugiero seguir un cierto orden. Vamos a empezar con los metales. Por ejemplo, el potasio y el cromo. ¿De acuerdo? A ver, el potasio, mira, aquí tenemos 2 átomos de potasio. ¿De acuerdo? Y en el lado de los productos, pues debe haber también 2 átomos. Entonces, para solucionar esto, ponemos delante esta fórmula el número 2 y listo. Muy bien, ya está. Ahora el cromo. El cromo ya está balanceado, ¿no es cierto? Ya lo hemos hecho antes. Así es, ya está balanceado. Muy bien, entonces ahora pasaríamos a los no metales. Ya, a los no metales. Por ejemplo, el cloro. El cloro. Recuerda que el cloro no había quedado balanceado totalmente. ¿De acuerdo? En el paso 3 eso no era necesario, pero ahora sí. Hay que balancearlo totalmente al cloro. Entonces, mira, en el lado de los restantes tengo 6 átomos de cloro, ¿verdad? Pero en el lado de los productos hay mucho más. ¿Cuánto hay? Por ejemplo, mira, aquí en esta fórmula hay 6 cloros. En la siguiente hay 6 más. Y en la siguiente, 2 más. En total serían 14 cloros, 14 átomos de cloro en los productos. Muy bien, entonces en los reactantes también debería haber 14. Pero ¿qué hacemos si solamente tenemos el cloro en esta fórmula? Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar ese 6. Ese 6 vamos a cambiarlo. Cambiar 6 por 14. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner aquí 14. Y con eso ya los átomos de cloro están balanceados. No hay que tener miedo en cambiar un coeficiente por otro. Eso lo puedes hacer
cuando hagas el paso número 7. ¿De acuerdo? Ahora, alguien podría preguntarse, ¿acaso eso no estaría afectando la cantidad de electrones que se gana y se pierde, que era igual a 6? No se afecta. ¿Saben por qué? Porque de esos 14 cloros que estamos tomando en cuenta en los reactantes, solamente 6 modifican su estado de oxidación, pero los 8 restantes mantienen su mismo estado de oxidación inicial. ¿De acuerdo? Así que todo sigue siendo igual. Luego del cloro, luego de los no metales, continuamos con el hidrógeno. Con el hidrógeno. A ver, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en los reactantes? Como hemos puesto 14 aquí, pues hay 14 hidrógenos. Y en los productos, delante del agua, deberíamos colocar el coeficiente 7 para que también haya 14 átomos de hidrógeno. Bien, cuando uno aplica el método redox y se encuentra en el paso 7, ¿ya? Cuando uno termina de balancear hidrógenos, los oxígenos automáticamente ya deberían estar balanceados. Más bien el oxígeno sirve para comprobar si lo que hemos hecho está bien o no. A ver, pues comprobemos. Aquí, por ejemplo, tenemos 7 átomos de oxígeno. Y en los productos, en el agua, hay también 7 átomos de oxígeno. Entonces, de este modo, la ecuación ya estaría balanceada. Muy bien. Ahora, aquí dice, determine el coeficiente del agente oxidante. Muy bien. ¿Quién es el agente oxidante? El agente oxidante viene a ser uno de estos dos reactantes. ¿De acuerdo? ¿Cuál de ellos? Bueno, mira, el agente oxidante, ¿ya? El agente oxidante será aquel reactante que se reduce. ¿De acuerdo? Aquel que se reduce. No el que se oxida, por si acaso. El agente oxidante es el que se reduce. Porque agente oxidante quiere decir que no se va a oxidar el mismo, sino va a oxidar a otro. ¿Está bien? Entonces, este de acá, que es el que se reduce, sería el agente oxidante. El agente oxidante. ¿Ya? Más bien, el otro reactante es el agente reductor, pero no interesa. Aquí solo piden determinar el coeficiente del agente oxidante. ¿Y su coeficiente cuánto valdría? Pues delante de esa fórmula hay un numerito. Ese número se sobreentiende que es 1. Entonces, la respuesta a esta pregunta, la respuesta, pues, sería 1. Muy bien, espero que te haya servido este ejercicio y ya será pues hasta una nueva oportunidad. Nos vemos.